El presente es un encuentro perpetuo entre dos realidades ilusorias, pasado y futuro. El eterno ahora es un recordatorio permanente de la fugacidad de la vida y de lo ínfimo de nuestra existencia. Lil Peep encarna perfectamente la visión de vivir el momento presente, sin realmente pensar en las consecuencias de un estilo de vida repleto de conductas autodestructivas. Su carrera se extendería por 3 efímeros años, de 2014 hasta su prematura muerte en 2017. Entre su discografía lanzada en vida, se incluyen varios mixtapes y un álbum. Aún así, su música no tenía tanta repercusión en su momento. Sería de forma póstuma cuando se convertiría en todo un icono generacional. La música de Lil Peep no podría categorizarse únicamente como trap, ya que recoge influencias de varios géneros del rock, como son el post-punk, el emo o el rock gótico, expandiendo los límites del trap. Al mismo tiempo, añadía un toque melódico en la forma de procesar la voz, ayudado también por el autotune, dando como resultado una reinterpretación del trap, con influencias emo. Aunque este sonido ya venía siendo asentado por varios pioneros, Peep contribuyó a popularizar la presencia de guitarras que se entremezclan con la producción del trap. Las letras de Lil Peep versan sobre hedonismo, su relación con las mujeres o sobre temas más sombríos, como la melancolía, la soledad o la depresión. A través de sus canciones, abría su alma y dejaba al descubierto sus traumas y sus demonios. La sinceridad y autenticidad de sus textos se revelan como una inmensa muestra de vulnerabilidad y valentía a tan temprana edad. Peep era prisionero de una mente envenenada y encontraba una vía de escape al sufrimiento gracias a la música, un atisbo de vitalidad ante la tormenta que se desataba en su interior. De este modo, Lil Peep sería el reflejo de los jóvenes que se autodestruyen, que buscan evasión a través de las drogas y que desean escapar de la realidad por un momento. La salud mental, el abuso de drogas y la exposición a gran escala son temas cada vez más actuales para los artistas del siglo XXI, especialmente para la generación nativa a Internet, que ha crecido en un entorno digital y que no conoce un mundo que no esté conectado constantemente. Lo que ocurre en línea se vuelve tangible y se torna casi más importante que la propia realidad. Peep fue de los primeros traperos en triunfar en este entorno y propagar su música gracias a la red, desarrollando una base de seguidores en SoundCloud. No son pocas las voces que señalan la similitud con Kurt Cobain, desde los temas de sus canciones, la estética tan marcada o su muerte anticipada. Lil Peep tomaba inspiración del cantante de Nirvana y en cierto sentido podría considerarse como el espíritu de Cobain reencarnado y adaptado al nuevo siglo, pero más de 2 décadas después de la muerte de Cobain, todo se intensifica. El ritmo de vida de las estrellas es cada vez más frenético, más giras y más responsabilidades. Incluso las drogas se han potenciado. Si la heroína era la droga de la generación del grunge, el fentanilo y otros potentes sedantes son el suero de la generación del trap. La epidemia de opiáceos que asola a Estados Unidos se cobraría la vida de multitud de artistas y sería la causa del fallecimiento de Lil Peep. Si las estrellas de rock morían con 27 años, las estrellas de trap fallecen con escasos 20. Lil Peep sería la primera víctima en 2017, con 21 años recién cumplidos, al igual que Juice WRLD en 2019. En 2018, XXXTentacion fue asesinado y Pop Smoke sufriría el mismo destino en 2020, ambos con 20 años. A pesar de todo, Lil Peep tenía un acercamiento contradictorio a la muerte, expresando en muchas de sus canciones el deseo de morir y en otras mostraba su vitalidad. Póstumamente encontraría el éxito masivo que la guardaba y se ha convertido en el estandarte de una generación. Si todo lo que Lil Peep consiguió fue con 21 años, solo se puede imaginar el impacto que hubiera tenido si hubiera vivido más años. Sus trabajos pueden que no sean los más trascendentes o profundos, pero Lil Peep tenía la capacidad de transmitir y conectar con su público. La expresividad que emana de sus canciones sigue apelando a muchos jóvenes, que se ven identificados y reflejados en sus letras, en esos temas de alienación, aislamiento o depresión. Para toda esta generación, la música es un remanso de paz y una promesa de salvación en el firmamento.